Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Lo que buscamos es eso, ser seguidores de Cristo, ser seguidores de su palabra. Y lo que tenga que costar, lo que tenga que costar. Déjame platicarte que alguien escribió en una revista cristiana algo que me llamó la atención. En esta revista estaban haciendo un supuesto, ¿verdad? De una ilustración o cómo llamarle, algo ficticio, de cómo hubiese sido si el Señor Jesucristo hubiera contratado alguna agencia de reclutamiento, ¿verdad? De las que encontramos hoy, para sus discípulos, para sus apóstoles. Y es interesante porque esta revista escribía acerca de esto, cómo hubiera sido la respuesta de la agencia para el Señor después de haber revisado los currículums de los apóstoles. Y me llamó la atención que, lo que respondió, y es algo súper interesante. Fíjate, déjame leértelo cómo dice o cómo escribieron ellos. Pusieron: de la Oficina de Consultores Administrativos de Jerusalén, gracias por habernos enviado los currículums de los 12 hombres que usted ha seleccionado para mantener las posiciones administrativas en su nuevo ministerio. Todos ellos se han sometido a nuestros exámenes y entrevistas, y es nuestra opinión unánime que la mayoría de sus nominados no tienen la experiencia, la educación ni la aptitud vocacional necesaria para el trabajo. No demuestran compatibilidad para trabajar en equipo y demuestran tener un poco o nada de capacidades administrativas. Y empieza a dar de cada uno. Dice: Simón Pedro es emocionalmente inestable y tiende a un temperamento agresivo. Andrés no tiene aptitud de liderazgo y prefiere el anonimato. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, tenderán a colocar sus intereses personales por encima de su lealtad a la compañía. Y francamente parecen que están dominados todavía por su mamá. Les dice: Tomás es muy dudoso, lo cual perjudicará su juicio moral. Santiago y Judas Tadeo tienen tendencias hacia una agenda social radical. Y también sentimos que es nuestra responsabilidad comunicarle que Mateo ha sido hallado en la lista del IRS de Jerusalén como un cobrador de impuestos que ha hecho una fortuna a través del fraude. Sin embargo, fíjate, estamos felices de informarle que uno de sus candidatos muestra un gran potencial. Él es un hombre creativo e ingenioso, con una gran capacidad para los negocios, hábil con las finanzas, altamente motivado y ambicioso. Recomendamos para el cargo de gerente financiero y mano derecha a Judas Iscariote. Y es interesante esto, te digo por qué. Porque a los ojos del mundo, al analizar la vida de Judas durante sus 3 años en el ministerio, en la cercanía con Jesús, en lo que hizo, ¿verdad?, el cómo desarrolló su ministerio, a los ojos del mundo, Judas realmente nunca, ¿verdad?, nos hubiéramos dado cuenta de sus ambiciones, por así llamarle. Nunca se había sospechado de que Judas iba a ser un traidor. Hasta donde los discípulos sabían, Judas era una persona íntegra y confiable. De hecho, cuando Jesús dijo: alguien de aquí me va a traicionar, todos eran: ¿quién, Señor? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? En la mente les pasó que iba a ser Judas, pero para nada. Al contrario, yo creo que el discípulo que más veía como que iba a ser un fracaso total en su ministerio era Pedro, por su arrebato que él tenía, sus problemas emocionales. Judas, a la luz del mundo, a los ojos del mundo, logró estar al control, imagínate, de las finanzas de los apóstoles. Judas logró manipular a los líderes políticos y religiosos para que hicieran lo que él quería, como él quería. Pedro, por otro lado, parecía ser un fracaso total. Colapsó bajo presión, se acobardó en los momentos importantes, negó a Jesús 3 veces. ¿Qué podíamos esperar del pobre Pedro, verdad? Pero fue el tiempo el que demostró que Judas era un seguidor de sí mismo, un desertor de Cristo, y Pedro era un seguidor genuino del Señor. Aquí la pregunta que surge es: ¿por qué el mundo
Y tristemente, gran parte de la iglesia sigue buscando vivir como Judas. ¿A qué me refiero? Afanándose por las finanzas, afanándose por las posesiones materiales, descansando en sus influencias políticas, buscando posiciones de poder, manipulando personas para promoverse a sí mismo, viviendo vidas centradas en intereses personales y egoístas. ¿Por qué parece ser que la iglesia anhela seguir los pasos de Judas en muchos aspectos? No sé si lo habías pensado. Preguntémonos una cosa. De acuerdo a tus metas, de acuerdo a tu actitud, a tus sueños, tu visión, el cómo te ves tú en 1 año, 10 años, de acuerdo a esa manera, ¿verdad?, de que estás viviendo hoy, los pasos de quién estás siguiendo realmente. La sesión pasada, si te acuerdas, veíamos que el apóstol Pablo nos estaba llevando o animando a que buscáramos, ¿verdad?, más bien vivir una vida apuntando más alto. ¿Te acuerdas que nos decía esto Pablo? Apunta más alto, apunta a Cristo. Construye tu vida, ¿verdad?, en relación con Cristo, que sea Él tu gozo, que sea Él tu todo, permaneciendo en el supremo llamado y en su bendita palabra. Ese era todo lo que Pablo nos ha impulsado, a donde nos ha llevado. Y de acuerdo a esto, a este pensamiento o este sentir, el día de hoy Pablo va a mostrarnos que en la vida solamente hay 2 caras de la moneda. O somos o no somos. O estamos o no estamos. La pregunta que quiero que te hagas hoy es: ¿dónde estás hoy? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo de acuerdo a tus actitudes y tus metas que estás persiguiendo en la vida? Y es que el primer lado de la moneda que nos va a hablar Pablo es tomando decisiones hacia Cristo, apuntando la vida hacia Cristo. Si tú me acompañas a Filipenses capítulo 3, versículo 17, hoy vamos a rondar en el pasaje del 17 al 21. Pablo dice en Filipenses 3:17 lo siguiente. Él dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Fíjate, Pablo se pone él mismo de ejemplo en carácter y actitud. Y no es porque Pablo considere que sea perfecto. De hecho, si tú lees unos versículos antes, él mismo se dice: no es que sea perfecto, no es que ya lo haya alcanzado, sino más bien por algo en específico. Porque él es imitador de Cristo. De hecho, a los Corintios, 1 Corintios 11:1, les dice esto mismo. Fíjate, les dice: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Te das cuenta? Y es que ese es el punto. Y no nada más se trata de la persona, sino el carácter. Porque de hecho, si tú sigues leyendo el versículo 17, te vas a dar cuenta que dice: a los que se conducen de acuerdo al ejemplo que tienen de ellos. Termina diciendo el versículo 17. Y es que es hacia allá, hacia donde hay que apuntar, dice Pablo. Date cuenta qué es lo que Dios pide de nosotros. Date cuenta de qué es la actitud y el carácter hacia donde Dios quiere que apuntemos nuestra vida. Y ese carácter seguir. Y esa vida seguir. Avanzar. ¿Te das cuenta? Hacia allá tenemos que ir. Y si tú recuerdas, en el capítulo 2, Pablo puso de ejemplo a 2 hombres. Él puso de ejemplo a Timoteo, puso de ejemplo a Epafrodito. ¿Por qué? Esa es la actitud que hay que seguir. Y específicamente terminó diciendo el capítulo 2, verso 29, que los que se conducen como ellos son dignos de estima. Y es que seguramente en la iglesia de Filipos había personas que sí, que se conducían, que seguían, que avanzaban, y que todos ellos eran, dignos de seguir, dice Pablo, dignos de estima. Pero también había otros. También está el otro lado de la moneda. ¿Cuál es ese otro lado de la moneda? Versículo 18. Porque muchos andan, como les he dicho, aún, y ahora les digo, aún llorando. ¿Cómo son? Enemigos de la cruz de Cristo. Fíjate, aquí encontramos algo interesante, una afirmación que quizá para muchos sea de sorpresa,
¿verdad? Pablo llama a los no creyentes como enemigos de la cruz. Y no sé si tú te habías puesto a pensar en esto, pero la situación aquí es de que si tú sales a la calle y preguntas, oye, ¿tú te consideras enemigo de Dios? Normalmente yo no creo que haya alguien que así mismo se afirme, sí soy enemigo de Dios, ¿verdad? Las personas allá afuera te van a decir que, bueno, no tengo una buena relación con Él, que digamos, pero seguro que no soy enemigo de Dios, te lo puedo afirmar eso, ¿verdad? Y es lo que vemos en la sociedad, incluso es lo que vemos en muchas personas que siguen o que vienen o que son simpatizantes de la iglesia o de la Biblia. En su mente y en su corazón que dicen, no me siento como su enemigo. Te digo una cosa, la verdad es de que ni tú, ni yo, ni nadie puede juzgar su relación con Dios fuera de la Biblia. Nadie puede juzgar cuál es su relación con Dios aparte de lo que la palabra de Dios dice. Es necesario que tú y yo juzguemos nuestra vida y nuestra relación de acuerdo a la Escritura. Lo que dice la Biblia que es, eso es, aunque mi opinión sea otra. No, yo no creo que tengo que seguir la Biblia, pero tampoco creo que soy enemigo. A ver, espérame. ¿Opinión de quién es esto? Si aquí dice la Biblia que un no creyente es enemigo de Dios, entonces es enemigo de Dios. Es como si un paciente llegara, ¿verdad? Y el doctor le dice, mira, de acuerdo a todas las pruebas, análisis, laboratorios, a la sangre que te sacamos y analizamos, demuestra que tú tienes una enfermedad incurable e inoperable. Y el paciente sí le dice, pues yo no me siento mal. Yo me siento que yo voy a vivir otros 100 años. Deja de ser verdad su padecimiento y su condición solamente porque él no se siente y se aferra a su opinión. Por supuesto que no. Es que necesitamos entender esto. Rechazar la cruz de Cristo es más que rechazar un símbolo de madera, mis hermanos. Rechazar la cruz de Cristo, fíjate, es rechazar el invaluable regalo de la vida por la sangre del Hijo de Dios. Es desobedecer al Creador. Es ignorar los términos de paz y reconciliación entre Dios y el hombre. Es rechazar el Evangelio y ser un enemigo de Cristo, ya sea que la persona lo sienta o no lo sienta. Santiago también lo dice, capítulo 4, versículo 4. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considera amigo del mundo se constituye ahí enemigo de Dios. No importa quién sea, no importa tu currículum, no importa tus capacidades, no importa qué pienses de ti mismo o los demás piensen de ti mismo, mientras sigas rechazando el evangelio que enseña la Biblia, esa persona es, aunque suene terrorífico, enemigo de Dios. Mientras siga rechazando a Jesús, el que enseña la Biblia, es enemigo de Dios. Y es que esto es tan triste, mis hermanos. El mismo Pablo dice aquí que pensar en esto provoca llanto en él. Y la verdad es de que esta actitud de Pablo me encanta porque es una actitud digna de imitar. Porque cuando tú entiendes cuál es el juicio que le espera a esas personas que se constituyen enemigos de Dios, cuando entendemos la magnitud del dolor, lo terrible del juicio, no nos queda otra más que sentir la misma actitud que tuvo Cristo cuando vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Yo te pregunto una cosa, ¿qué pasa por tu corazón cuando tienes un hijo que vive contrario a la Biblia? ¿Qué pasa por tu corazón cuando tu esposo o tu esposa viven como si Dios no existiera? Cuando vemos una sociedad en la cual está a favor de la muerte de los bebés, sin lugar a dudas produce dolor cuando entiendes la consecuencia y el resultado de esto. Pablo acá sintió la misma compasión digna de imitar,
Que entre más profundizas en el juicio y lo que es, más movidos deberíamos de ser a la compasión, a la oración, a la predicación, al acercamiento, al buscar más intencionalmente. Un predicador de los 1800 llamado Charles Spurgeon escribió esto que impactó mi vida. Él dijo que si los pecadores van a ser condenados, al menos hay que hacerlos saltar al infierno sobre nuestros cadáveres. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos envueltos alrededor de sus rodillas, implorando que se queden. Si el infierno se ha de llenar, que ninguno llegue sin advertencia y sin nuestras oraciones. Cuando tú y yo vemos a las personas caminar a través de sus vidas hacia su propia destrucción, cuando tú y yo vemos al mundo caminando, siguiendo los pasos de Judas, de sus ambiciones egoístas, esto nos debería de conmover. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Debería de provocar en nosotros mayor lástima, pasión por hacer todo lo que está en nuestras manos para que ellos conozcan a Cristo, para que ellos sean rescatados por la gracia y misericordia que Dios también tuvo contigo. Es que se trata de esto. Pablo, con lágrimas en su rostro, comienza a describir la condición de los enemigos de Dios de 4 formas diferentes. Y primero dice que su condenación es segura. Versículo 19. Comienza diciendo, su fin, es perdición. Cuyo fin es perdición. Este es su fin. La perdición, la condenación. Es interesante que utiliza esta misma palabra, cuyo fin, que la usó para el creyente en algún momento, diciendo, cuyo fin es la perfección en Cristo, y ahora lo cambia, ¿verdad? Diciendo que el no creyente, cuyo fin es la perdición. Su condena es segura, dice Pablo. Esa es su condición. No hay segundas oportunidades. No hay algo que se pueda hacer después de esta vida. La oportunidad está aquí. Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. En segundo lugar, también les dice que están dominados por sus deseos carnales. Sigue diciendo el versículo 19, cuyo Dios, ¿quién es? Su apetito. Esta palabra apetito en el griego es koilia, que viene de ahí sacamos nuestra palabra para colon, que también se traduce estómago, pero lo que Pablo está queriendo resaltar acá es el deseo carnal. Es ese sentimiento o ese sentir del hambre, ¿verdad? Del apetito. Normalmente cuando uno tiene hambre, ¿quién te domina? Nadie, ¿verdad? A mí hasta que me des de comer voy a estar tranquilo. Eso es a lo que quiere apuntar Pablo acá, ¿sí? El dominio que tiene sobre ti la carne, esa pasión por querer. Pero en este caso el no creyente está dominado por su deseo carnal de pecado. Ese es su Dios, dice Pablo. Un autor escribió que el incrédulo vive sin otra autoridad que la que le dicta su propio apetito. Esa es su máxima autoridad para él. Lo que la carne quiere, ese es su Dios. El incrédulo adora su apetito carnal. El no creyente vive para eso, para satisfacer. Y es que es algo que no se acaba. O sea, tú comes y te sacias, ¿verdad? Pero al ser dominado por ese apetito que nunca va a ser satisfecho, sigue rendido y sometido y esclavizado. Algo interesante es que Pablo no está aquí apuntando a algún apetito en específico como la fornicación o la glotonería o esto o el otro. No está hablando de nada en específico. Y la realidad es que en este caso no hay ninguna diferencia uno con otro. Pablo habla de la carne. El no creyente está dominado por la carne. Motier escribió que Pablo quiere decir que cualquiera que sea el apetito del incrédulo, este tiene señorío sobre sí y le adora. Hermanos, si no nos lleva a compasión esto, el saber cómo siguen esclavizados a lo que el pecado les manda.
Sus deseos carnales, dice Pablo, son su Dios. Su Dios es su propio deseo carnal. Lo que la carne les pide, eso hacen. Tercer lugar, la condición del no creyente. Sus afanes son vergonzosos, dice el versículo 19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en la vergüenza. En otras palabras, Pablo está diciendo que el mundo encuentra su mayor placer, fíjate, en lo que es vergonzoso. Así de grande es el pecado del hombre. Y es que si te has dado cuenta, ya no vemos en la sociedad este vocabulario, de hecho. Personas que digan, no, yo no hago eso porque es vergonzoso para mí. Ya no lo vemos. Ya se ha terminado y cada vez más. El no creyente más bien ahora ¿qué presume? Presume su sexualidad, su inmoralidad, su pecado. Ya es algo presunción. Ahora vemos desfiles de personas que están vestidas sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. De hecho, ¿sabes cómo se le llama a esos desfiles? Desfiles de orgullo. La vergüenza es su orgullo. Romanos 1:32 dice, saben bien que según el justo decreto de Dios, fíjate, los que practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. No nada más es lo que hacen, sino que aprueban y apoyan y están a favor de quienes lo hacen. Y es aquí, mis hermanos, donde debemos de tener cuidado como iglesia. Porque aunque el mundo apruebe tales cosas, aunque la sociedad apruebe tales comportamientos, no quiere decir que sea correcto. ¿Sí me explico? Un hombre llamado Chesterton escribió que las mentiras no dejan de ser mentiras porque se conviertan en moda. La maldad no deja de ser maldad porque se deje de tener vergüenza. El pecado sigue siendo pecado. Pablo escribió que ellos exaltan, ellos se glorifican en prácticas, hábitos, deseos de los cuales debería de haber vergüenza, pero no la hay, no la tienen. Y todo esto es por el pecado. Por lo tanto, estas personas, mis hermanos, su condenación es segura. Sus deseos carnales los tienen sometidos. Su gloria es la vergüenza. Y en cuarto lugar, dice Pablo, que carecen de visión a largo plazo. Termina diciendo el versículo 19, los cuales piensan solo en lo terrenal. En otras palabras, ellos están cautivados por lo que el mundo les ofrece y su visión está hasta aquí. Este es su deleite momentáneo. Por lo tanto, te digo una cosa. Debe de ser diferente para el hombre que está en salvación. Debe de haber una actitud diferente para ti y para mí. No podemos vivir limitados a qué es lo que el mundo me ofrece y hacia dónde yo quiero ir. Tu visión, mi visión, tiene que trascender, tiene que ir más allá. Estamos en este mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo. Y Pablo también acá en el verso 20 lo dice, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, nuestra relación con Cristo tiene que cambiar radicalmente nuestro comportamiento. No podemos seguir persiguiendo las mismas cosas que el mundo persigue, que el incrédulo persigue. Date cuenta que para el creyente el cielo no es un lugar. A veces pensamos esto. Me visualizo en el cielo porque ahí voy a descansar en las moradas que Cristo preparó para mí, en la calle de oro, mar de cristal, y visualizamos ese lugar tan pacífico, lleno de amor, pero para ti y para mí el cielo no es un lugar, es una persona al cual tú y yo esperamos. Tú y yo deberíamos de estar ansiosos esperando a la persona de Jesucristo. ¿A quién esperas? ¿Qué estás esperando realmente? Pablo aquí utiliza todos los títulos para el Hijo de Dios. Y te das cuenta, dice el Salvador, el Señor, Jesús y Cristo. En otras palabras, Él es todo lo que necesitas.
Él abarca todo. A diferencia del mundo o del incrédulo, que para ellos su salvación es el mundo, su gloria es la vergüenza y su Dios son sus deseos. Para ti y para mí, todo lo satisface el Señor. Todo es Jesús, a quien esperamos. La pregunta aquí es, tú y yo que somos creyentes, salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿cuál es el estilo de vida que estamos siguiendo? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Quién es nuestro Salvador de acuerdo a nuestra actitud? De acuerdo a nuestra respuesta, de acuerdo a lo que buscamos y anhelamos. ¿Quién está siendo nuestro Salvador? Me siento seguro en mis finanzas, en mis capacidades, en mis logros. ¿A quién está siguiendo? Pablo aquí utiliza esta ilustración de la ciudadanía en el cielo. ¿Para qué? Precisamente para que aprendamos a comportarnos de tal manera que Él sea visto en nuestras vidas. Él dice, tu ciudadanía está en el cielo. Date cuenta que no dice va a estar. O algún día llegarás para que te comportes en aquel momento. Dice que está, es y por lo tanto merece un comportamiento diferente desde hoy. Un comportamiento que apunte hacia ese futuro prometido con Dios. Hacia esa relación con Él que nos ha prometido. Y que Pablo describe en el verso 21. Dice que será transformado el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Hermanos, entender hacia dónde vamos tiene que cambiar nuestra manera de tomar decisiones hoy. Entender qué es lo que nos espera tiene que cambiar nuestra manera de tomar decisiones hoy. Yo recuerdo cuando apenas me iba a casar, estábamos en los preparativos de la boda y recuerdo que sabíamos hacia dónde íbamos, sabíamos qué era lo que nos esperaba, estábamos convencidos de nuestro lugar, nuestro hogar juntos. Y te digo una cosa, meses antes todo lo que ganábamos lo ahorrábamos, porque decíamos, sé que tengo que pagar una renta cuando llegue allá, sé que tengo que contratar servicios cuando llegue ahí. Y mi visión estaba en el lugar, en el momento. Y movió mi vida hacia ese punto. Comprábamos algo pensando en ese lugar. Aquí lo voy a poner. Esto va a decorar así. Necesitamos esto para allá. No sé si a ti te pasó también. Y aunque todavía no estábamos ahí, tenemos la certeza de que ese día llegaría. Y todo ese tiempo previo lo invertimos para el momento que estábamos convencidos que iba a ocurrir. Si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, te quiero preguntar una cosa. ¿Tus decisiones están basadas en esa esperanza? ¿Tus decisiones hoy, lo que haces hoy, están basados en ese futuro con Cristo? Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 6, 19 al 21. No hagas tesoros en la tierra. Aquí todo se pierde, se destruye, se acaba. Más bien haz tesoro, dijo, en el cielo, donde ni las polillas ni el óxido pueden destruir, donde los ladrones no roban. ¿Por qué? Porque donde esté tu tesoro, hacia donde tú apuntes, hacia donde tú tengas tu mirada, ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar tu actitud. Ahí va a estar tu respuesta. ¿Por qué es importante considerar en tu vida cristiana ese futuro tan mencionado? ¿Por qué es importante considerar en tu vida cristiana la esperanza en Cristo? Por esto, el impulso y fortaleza del creyente en el presente, en el hoy, es resultado de la convicción y esperanza que tengas en el futuro. La actitud con la que vives hoy es resultado de la convicción de nuestro destino, de estar convencidos hacia dónde vamos. Y esto nos motiva a vivir cada día tomando decisiones que apunten hacia ese momento, hermanos. Te va a seguir apuntando hacia allá, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque estoy convencido a dónde voy.
Pase lo que pase, enfrente lo que enfrente, sufra lo que sufra aquí, yo sé dónde voy a estar ya, y hacia allá voy. Hacia allá voy. Jesucristo va a acomodar todas las cosas. Yo no sé qué es lo que estés padeciendo, qué estés enfrentando, qué luchas tú tengas. Solamente no dejes de vivir como ciudadano del cielo. Sigue buscando, sigue enfrentando, sigue avanzando. Por eso termina diciendo el verso 21. Él sujetará a sí mismo todas las cosas. Esa palabra sujetará significa pondrá en orden. Y es que eso necesitamos. ¿Sabes cuál es uno de los mayores problemas del hombre? No sabemos poner las cosas en orden. Nuestra visión está nublada, nuestras prioridades están volteadas, nuestros valores están por todos lados. Y gracias a esa actitud y ese comportamiento, la venida de Cristo no es una motivación real en nuestras vidas, ¿cierto o no? La venida de Cristo ni siquiera pasa. ¿Cuántos de ustedes están viviendo este día esperando que Cristo venga hoy? ¿Por qué crees que es así? No hay orden en las prioridades. Entonces volvemos a la pregunta del principio. ¿A quién estamos siguiendo, hermanos? Realmente con el estilo de vida que tú y yo estamos llevando. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Qué pasos estamos siguiendo? Solamente hay dos caras de la moneda. Y cada una tiene sus propias consecuencias, sus propios resultados. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Estás preparado para enfrentar esas consecuencias, cualesquiera que sean? Ya seas hijo de Dios o aún sigas rechazando a Jesús, ¿estás listo para enfrentar eso que viene? El ánimo de Pablo en esta carta es que los que somos de Dios vivamos con la mirada puesta hacia el futuro, puesta hacia la esperanza en Cristo, sabiendo de antemano que a su tiempo Él pondrá todas las cosas en orden para que su nombre siga siendo glorificado a través de ti. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.